Buenas noches, ¿cómo les va? Buen lunes, buen comienzo de semana para todos. Bienvenidos al lado de Economía Express. Hoy vamos a charlar de muchísimos temas que están en la agenda, que impactan de manera directa al ciudadano de pie, o vos que estás del otro lado viendo, por supuesto, claro que sí. Vamos a bajar el impacto de la coyuntura nacional a la provincia de Santa Fe. Vamos a hablar de qué está pasando con el nivel de tasas, el dólar, la inflación, datos que se fueron conociendo en las últimas horas y que van a estar, por supuesto, en la agenda económica de la semana. Nos metemos ya de entrada a repasar algunas placas. La pulseada de la semana, supertasas, dólar y apretón monetario. Van a faltar pesos en la economía argentina, al menos ese es el objetivo central que tiene en línea el equipo económico que comanda Javier Milei, el presidente, y por supuesto el ministro de Economía, Luis Caputo. Ahora yo quiero saber cómo va a impactar esto a la economía santafesina. Si tenemos que proyectarlo, obviamente muy vinculada en la coyuntura de las decisiones macro. ¿Y qué está pasando? Para eso lo invitamos este lunes y le queremos agradecer por estos minutos para la pantalla de Veo, para el lado E, a Pablo Gorban, el secretario de Política Económica de la provincia de Santa Fe. Pablo, ¿cómo te va? Muy buenas noches para vos. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, muchas gracias por este ratito. Quiero saber a ver cuál es, por lo menos, tu impresión sobre el escenario de esta situación. ¿Cómo impactan las tasas altísimas en la Argentina? El dólar, tal vez planchado ahí, hay una decisión de al menos quitarle presión al tipo de cambio, que no haya un salto en términos de devaluación a futuro. Vamos a ver si interviene o no el Banco Central de manera directa o indirecta y principalmente la administración de los pesos. ¿Cómo termina eso impactando en la economía santafesina que tiene, Pablo, al menos estas condiciones? Vamos a ver qué pasó hasta el mes de mayo en la economía de Santa Fe. Acumulado desde enero al mes de mayo, la economía santafesina viene subiendo, creciendo un 5,2%, es una recuperación, de acuerdo a el EMAE, el estimador mensual de la actividad económica, viene de tener un crecimiento, si se quiere, muy magro, 0,4%, menos de medio punto porcentual en el mes de mayo comparado contra mayo del año pasado. Sin embargo, si lo comparás sin estacionalidad, o sea, mayo contra el mes anterior, lamentablemente cayó la economía santafesina muy en línea de lo que vino sucediendo con la actividad a nivel nacional. ¿Empezás a sentir o a tensionar un poco el ritmo de la actividad económica? Pablo, ¿por qué sucede esto en el 2025 que había buenas perspectivas para crecimiento? Bueno, ¿qué tal? En realidad es un proceso largo que lo venimos viendo y siguiendo muy detalladamente desde el comienzo de la gestión de Javier Milei. Digamos, como todos recuerdan, esto comenzó con una gran devaluación que buscó corregir precios relativos, es decir, buscó darle competitividad al tipo de cambio y a partir de eso darle impulso a algunos sectores, ¿no? Veníamos de un proceso con muchas tensiones cambiarias, donde todos se esperaba que después de las elecciones hubiese un salto cambiario. Bueno, lo hubo, quizás más grande de lo esperado, y a partir de ahí se empieza a dar un proceso que, como bien vos decís, eso es un promedio que muestra un ritmo de actividad, ¿no? Pero esto se da concomitantemente con un proceso de reconfiguración de la economía. Eso también es destacable porque históricamente, quizás las últimas décadas, desde 2003, 2004 en adelante, los argentinos estamos acostumbrados a procesos de reactivación y recesión que se da naturalmente a partir de los mismos sectores, ¿no? Normalmente una recesión que después se reactiva a partir de sectores como la construcción, sectores muy mano de obra intensiva, que rápidamente tienen lo que se dice efecto multiplicador en la calle, que llega al comercio, que regionalmente desde el barrio va generando, digamos, efectos positivos, digamos, al resto de los aglomerados. Y eso es lo que se dice una recuperación que se siente en el bolsillo, ¿no? Lo que se dio a partir justamente de diciembre de 2023 no es solo un salto cambiario, donde que naturalmente en términos, digamos, monetarios parece lo mismo que otras veces, pero esto se da con una diferencia cualitativa, que aparecen otros sectores que son los impulsores del crecimiento, ¿no? Y ahí aparece como hecho priorizado desde el gobierno nacional, ¿no? Siempre hablo desde la macro nacional, la provincia en este caso no maneja cuestiones macroeconómicas, simplemente es receptora de lo que se toma decisiones a nivel nacional. Se empiezan a priorizar sectores como la minería, la energía y el agro. Y en ese sentido son sectores que digamos, tienen su rol estratégico dentro de la economía,
pero no tienen ese efecto multiplicador, ya que son sectores más concentrados en cuanto al efecto en el resto de la economía. Entonces, ahora, si repasás parte de lo que viene dejando, al menos en el mes de mayo, fíjate que construcción viene subiendo 9,5. Esto tiene que ver seguramente también con un apoyo desde la provincia de Santa Fe con la obra pública. Habrá sido una de las pocas provincias que mantuvo la inversión, en definitiva, en desarrollo de obra pública, que para la construcción es importante. Intermediación bancaria, ojo con porque le pongo algunos datos a futuro a ver cómo va a impactar esto. Y tiene que ver también con el buen desempeño del comercio. Claro que estamos comparando contra un periodo base, mayo del año 2024, realmente bajo, ha tenido buenos movimientos. Después tenés, bueno, el sector de la pesca, que hay que ver qué sucedió en mayo del año pasado para que tenga un salto del 80%, pero con luces rojas, la industria todavía golpeada, el sector, por ejemplo, del agro, llamativo, 1,7% en el mes de mayo, que estacionalmente tal vez lo que muestra es un desempeño del agro bastante más difícil de replicar el año pasado, dejando atrás los efectos de la sequía, porque hubo una buena temporada para el agro con un tipo de cambio tal vez más competitivo. Sí, bueno, ahí bien como vos decís, esto por ahí es una foto, si bien es el acumulado anual, terminan siendo comparaciones interanuales. Entonces el agro lo comparás contra un 2024 que venía de una fuerte recuperación de 2023 de la sequía. Entonces por ahí hay cuestiones que vale hacer alguna aclaración. Por ejemplo, si vemos la película desde diciembre de 2023 hasta hoy, yo te puedo marcar que el IMAE nacional o el IMAE provincial, que digamos son los estimadores mensuales de actividad económica nacional y provincial, comparado con el nivel de actividad que había en diciembre de 2023, están levemente por arriba, levemente. O sea, estamos hablando después de 19 meses prácticamente, lo cual no es un buen dato. Por ejemplo, el tema industrial que mencionabas recién es un dato que está casi igual. Digamos, no creció ni cayó, digamos, está al mismo nivel. Y tenemos sí un sector a nivel nacional de la construcción que está por debajo, que nunca se recuperó, y niveles salariales a nivel nacional que están por debajo, que no se recuperaron. Incluso las ventas minoristas medidas por un indicador que no es oficial, sino que de la agrupación CAME, que mide las ventas minoristas, que demuestra que no se recuperaron comparado con diciembre de 2023. ¿Qué te quiero decir con esto? Que fíjate que construcción, ventas minoristas, industria y salarios, que es lo que decimos cómo se siente la recuperación en la calle, son los indicadores que están más en negativo. Y lo en positivo, el EMAE, porque era positivo apoyado por lo que fue el efecto 2024 y el resto de 2025 de estos tres sectores, minería, petróleo, energía y agro en 2024 sobre todo, que lo han levantado. Entonces, pero hago una salvedad, a nivel provincial, construcción, como vos mencionaste recién, está ya por encima del nivel 2023. Y ahí hay una diferencia de política económica clara, ya que la provincia, a diferencia del gobierno nacional, que en este caso por una decisión dogmática decidió renunciar a la obra pública, el gobierno de Santa Fe ha decidido no solo apostar a la obra pública, sino a generar planes de obra pública que son récord, digamos, en cuanto a niveles de gestión. Entonces, en ese sentido se ha logrado compensar desde el lado público, ¿no?, el indicador general de construcción. Y volvamos a una variable financiera que hoy está en boga, que es la tasa de interés. ¿Cómo termina pegando este nivel de tasa de interés en la Argentina, muy por arriba de las proyecciones tal vez de la inflación, que en un ratito vamos a hablar? Bien, ahí lo que estamos viendo está... ¿Le pone un freno al ritmo de la actividad? Sí, naturalmente sí. Digamos, ahí lo que estamos viendo, te decía, es la punta del iceberg también de un proceso donde este gobierno nacional, que vuelvo a decir, tiene una mirada muy ortodoxa de la economía, que no busca, por ejemplo, en cuanto a actividad o reactivación de la economía, no está buscando reactivación en cuestiones heterodoxas, es decir, con incentivos directos, menos que nada con el gasto público, digamos, ya que en la búsqueda del equilibrio fiscal, que nosotros también desde la provincia lo defendemos, ha resignado cualquier incentivo, incluso desde el gasto de capital, o sea, desde la construcción, para reactivar la economía. Entonces se ha quedado con la política monetaria, que es la tasa de interés, básicamente, o la cantidad de dinero, que es lo mismo, digamos, como elemento reactivador. Y digo que es en la punta del iceberg de un proceso que venía en el mediano plazo siendo de qué manera. Venía buscando, una vez que había estabilizado el tipo de cambio, el dólar en el término de las bandas, que había logrado meses atrás, no ahora, cierta estabilidad en cuanto a la acumulación de reservas, había bajado hasta cierto nivel, también digo el riesgo, cierto nivel, porque todo se ha estancado ahí como el riesgo país, ha tenido una búsqueda de baja de la tasa de interés como único elemento reactivador de la economía. Muy levemente, muy gradualmente, recordamos que en unos meses atrás se había empezado a reactivar el crédito hipotecario, incluso como uno de los estandartes. Pero ¿qué pasó? Digamos, tensiones
digamos, por un lado tensiones del mojón electoral de octubre, que siempre en Argentina repercuten en el dólar. Creemos nosotros que hay alguna mala praxis del gobierno nacional en cuanto a algunas decisiones de política monetaria y otros tipos de cuestiones donde el gobierno no ha dado la credibilidad suficiente para acumular reservas, ha resentido ese indicador, se ha mantenido el equilibrio fiscal, pero hay tensiones en el dólar que sí o sí el gobierno ha querido atacar. ¿Por qué? Porque hoy tiene el gobierno nacional como objetivo prioritario defender el dato de inflación. Y en economía siempre decimos, nosotros tenemos pocos instrumentos para muchos objetivos y a veces hay que resignar o priorizar cuál es el objetivo. En este caso el gobierno nacional está priorizando la inflación a costa incluso de la actividad. Y lo que bien decías vos, el apretón monetario, en este caso han decidido recurrir a una suba muy alta de tasas para incentivar el famoso carry trade, el incentivar que la gente vaya al peso. Claro, esa zanahoria de quedarse invertidos en pesos y no pasarse a dólar y quitarle un poquito de demanda a la atención. Exacto, le quita presión al dólar, pero ¿a costa de qué? A costa de la actividad, claro, porque encarece los créditos para todo el sector productivo. ¿No? Ahora, ahí tenés ahí una decisión compleja, ¿no? Porque mirá qué pasó con la inflación. Justo hoy se conoció, Pablo, el dato que hace la provincia de Santa Fe, el IPEC. 18,6% en 7 meses, 1,9% por tercer mes consecutivo, muy en línea que el promedio en el índice, que este es el dato de inflación, que sigue un monitoreo de precios dentro de la provincia de Santa Fe, 36,6%. Este dato interanual es el más bajo desde prácticamente diciembre del 2020. Hay que irse casi 4 años y medio hacia atrás. Y después el 1,9% por debajo, si se quiere, de ese 2% que estaba en la expectativa. A ver si iba a haber un pasaje a precios, el salto cambiario que tuvo el dólar en el mes de julio. Algo que no pasó. Fíjate cómo tal vez tenés buenas sanciones en materia de precios, pero después termina siendo un poco imperceptibles estas mejoras porque se te empezó como a apagar el ritmo de actividad, a pesar de que la inflación fue hacia la baja. Esto tiene que ver un poco con ese desempeño que está teniendo la economía argentina, que es cierto que hay que acostumbrarse a desacelerar fuerte los niveles de inflación, pero me parece que hay ciertas tensiones a futuro. Principalmente porque hay que ver después qué sucede con la foto de agosto en adelante, ¿no? Porque recién repasábamos la actividad económica de mayo con cierto retraso, lo mismo con julio, que ya pasó obviamente, pero lo bueno es que no superó el umbral del 2% mensual. El dólar en agosto empezó como a retroceder, a recorrer un poquito a la inversa de cómo había terminado el mes de julio, pero te quiero preguntar, ¿qué termina sucediendo esto con una macro que tal vez luce un poco más ordenada, salvo estas tensiones, pero la micro cuándo empieza a tener las buenas sensaciones? ¿Cómo termina esto impactando en el nivel de actividad? Bien, a ver, parece como una película donde está, la foto que vos estás describiendo estaba unos meses atrás, con una inflación que venía en descendente, un dólar estabilizado, pero con tasas más bajas. Es decir, la necesidad del gobierno de subir tasas para lograr lo mismo habla de que hubo tensiones, ¿no? Entonces, el gobierno, al haber esas tensiones, tuvo que dar un incentivo mayor para que, justamente como decías vos, la gente se quede en pesos, le quite presión al dólar, y al quitar presión al dólar, sin movimiento del tipo de cambio, hoy es la principal ancla antiinflacionaria, sumado a, digamos, lo que dice secar la plaza, es sacar liquidez para que no haya convalidación en precio de cualquier especulación que pueda haber en cuanto a suba futuro de dólar. Entonces, en ese sentido, hay un mar de fondo que nosotros leemos en cuanto a lo financiero, que lee el mercado, en cuanto a que le ha costado más caro al gobierno mantener esta estabilidad. Y me la ha costado más caro en niveles de actividad. Una actividad que, como decíamos, venía levemente, gradualmente, creciendo, pero con altibajos, no era lineal, tenía sectores que a veces crecían y a veces volvían para atrás, con cierta heterogeneidad, con reconfiguración de los sectores líderes que en su momento antes, históricamente, lideraban esa recuperación. Así todo, entendemos que con esta cierta estabilidad financiera que se ha logrado en las últimas semanas, sí va a costar en términos de actividad, al menos en el corto plazo. Menor actividad también muchas veces termina siendo menor nivel de recaudación. Esto, las finanzas públicas de la provincia de Santa Fe, ¿cómo afecta? Y si afectan, digamos, hoy nosotros tenemos los principales impuestos nacionales y provinciales vinculados a la actividad, ¿no? IVA, ingresos brutos, son dos impuestos análogos que tienen vinculación con la actividad económica y evidentemente se siente, digamos. Nosotros en ese sentido, ya desde el comienzo de la gestión del gobernador Puyaro, hicimos un proceso de, digamos, reconfiguración de las cuentas en búsqueda de la eficiencia, hasta en el último umbral que se podía encontrar,
justamente en un contexto general donde ese equilibrio fiscal que hablamos antes de parte del gobierno nacional se logró también a cuenta de recortar recursos a las provincias que eran no de la coparticipación automática, pero sí los no automáticos, los llamados no automáticos, que se recortaron casi a cero, y también a costa de recortar obra pública que el gobierno nacional hacía en el territorio de las provincias. Entonces eso también indirectamente genera una necesidad de la provincia de ponerse al hombro determinadas cuestiones. En ese contexto de un desafío mayor se ha buscado eficientizar al máximo el gasto, digamos, para acomodarse a esos niveles de recaudación que ya en los últimos meses hemos venido con cierta languidez, con cierta languidez. Y ahí hay un escenario seguramente complejo, ¿no? Que va a ser la agenda de reformas que va a plantear en este caso la Argentina, que inevitablemente va a tener que discutir la Argentina en un congreso. Obviamente de cara a las elecciones va a cambiar seguro la composición de las cámaras o no. Veremos qué es lo que dice en este caso a partir de octubre, pero hay cuestiones que son muy complejas y el tema de los recursos. ¿Están bien distribuidos los recursos equitativamente? La provincia de Santa Fe siempre se dice que es aportante neto, termina aportando mucho más de lo que vuelve a nivel nacional en materia de recaudación y eso también le pone cierto techo a un ritmo de recuperación de una provincia que tiene algunos sectores competitivos, pensemos el agro, en la industria, lo que sucede con el sector energético. ¿Qué ves a futuro en el panorama de esa discusión, en la discusión de los recursos con una distribución más federal? Sí, hoy de parte del gobernador Puyaro y un grupo de gobernadores se está planteando esa discusión, tratando de ponerla en agenda. Naturalmente nosotros desde Santa Fe creemos en un sistema de coparticipación que tenga un espíritu también solidario, pero en temas como por ejemplo, las retenciones, que somos aportante neto y no vuelve un peso, digamos, en ninguna obra, para justamente mejorar la productividad de ese sector para que vuelva a generar, digamos, nuevo valor y recaudación, ya ahí vemos, digamos, que la cuestión se ha ido demasiado lejos en cuanto a la inequidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un tema que se está tratando desde Santa Fe de poner en agenda, pero sabemos que es una discusión muy difícil a nivel nacional. Y otra de las cuestiones es que la provincia también ha preparado el terreno desde el punto de vista normativo, legal, habrá que ver después si están dadas las condiciones o no, de buscar financiamiento por los mecanismos internacionales de crédito, la posibilidad de salir a colocar títulos de deuda pública que después coticen en el mercado, pero con esos instrumentos puedan seguir financiando el panorama o el proyecto de inversión que tiene en este caso el gobierno provincial. ¿Ves viable en el corto plazo? ¿Esta situación genera un poquito más de ruido? ¿Cómo está esa cuestión? El mercado, justamente la elaboración de deuda que estamos trabajando, digamos, y que tenemos ya prácticamente alineada, esperando, digamos, un ok nacional para salir al mercado internacional, justamente lo que marca es que es en el mercado externo. Y hoy el mercado externo se está moviendo con cierta tranquilidad en relación a lo que le pasa internamente. Es decir, el mercado de deuda internacional está mucho más tranquilo que el mercado de deuda local. Y en ese sentido las condiciones están hoy para salir y sobre todo, digamos, no es solo que hay que mirar las condiciones financieras, sino uno qué va a hacer con esos recursos que va a obtener. Nosotros en 2024 invertimos 670.000 millones de pesos en obra pública y en estos 7 meses ya invertimos 620.000, es decir, vamos camino a casi a duplicar el monto de 2024, que ya había sido un nivel muy alto en relación a gestiones anteriores. Entonces, es decir, este nivel de obra pública que ya están superando lo que uno puede hacer con un presupuesto anual, y que nosotros entendemos que hay una brecha de desarrollo, es decir, no es que invertimos porque nos gusta invertir, sino porque entendemos que muchas de las cuestiones que vos mencionaste, o esta reconfiguración productiva que hablamos antes, es necesario apoyarla no solo desde subsidiar tasas o apoyos productivos que sí se dan, sino también de cuestiones de productividad estructural, como mejorar caminos, accesos, puertos, que hoy lo está encarando la provincia. Entonces, en ese sentido entendemos que esa inversión con esos recursos es absolutamente necesaria para este panorama que se viene. Pablo, y al momento de tener vinculación con, no sé, los fondos de inversión, ¿qué miran en Santa Fe? ¿Qué es lo que por ahí les seduce desde el perfil productivo de la provincia de Santa Fe? Bueno, en primer lado, el perfil productivo claramente que es una provincia agroexportadora, digamos, que aporta muchísimo al país, eso es un dato sustancial, pero también no deja de ser una economía diversificada, ¿no? Que tiene industria, que tiene comercio, que no solo tiene un sector que es líder y que está diversificada y equilibrada, que tiene buenos niveles educativos, que tiene cierta paz social y además, y más importante, es una provincia que históricamente en el mercado siempre ha pagado sus deudas.
a diferencia del gobierno nacional, que consecutivamente ha Sí. incumplido, y a diferencia de otras provincias que también han incumplido. Entonces, ese es un dato como un sello de calidad que le ha dado la provincia y que a la hora de sentarse con inversores extranjeros, enseguida te abre las puertas, ¿no? Muy bien. Pablo Borban, el secretario de Políticas Económicas de la provincia de Santa Fe, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vos. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y en un ratito volvemos con la novela de la economía, con el Quijote y los molinos de la economía. Te vamos a explicar un poquito qué son los encajes bancarios, cómo terminan afectando una medida que tal vez pega a uno de los motorcitos que venía teniendo el ritmo de la economía, que es el crédito al sector privado. Quédate que después te contamos. Descubrí una nueva dimensión en reparación vehicular. Venía a conocer Quality Taller. Chapa y pintura en cabinas de última generación, desabollados, tratamientos acrílicos y cerámicos y mucho más. Encontranos en Dr. Zavalla 2263 Santa Fe o en qualitytaller.com.ar. Tu auto como nuevo con tecnología de punta. Somos el plan de salud que más eligen todos los santafesinos porque te garantizamos una cobertura de calidad y sin cortes. Grupo familiar 4 personas, 165.000 pesos. Individual, 51.000 pesos. Plan de salud del Sanatorio Santa Fe. Asociate ingresando a nuestra web sanatoriosantafe.com. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax. Hay progreso. Hidroplast. Redes e instalaciones domiciliarias e industriales. Sistemas de riego. Bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020. Blas Parera 6498. Nos metemos a la novela de la economía, el Quijote contra los molinos. ¿En dónde va a batallar nuestro Quijote? Y Sancho Panza, que aparece muy preocupado. Bueno, ¿qué pasa con los encajes? ¿Qué son los encajes? Que es una porción de los depósitos bancarios que tienen que, entre comillas, dormir en una cuenta corriente del Banco Central de la República Argentina. Claro, la decisión de subir esa porción de depósitos que quedan inmovilizados hacen que los bancos pierdan capacidad prestable de los depósitos. Hay que recordar que el negocio de los bancos es, por un lado, captar fondos y por el otro lado, generar crédito. A través de ahí toman una diferencia, pagan por los fondos un nivel de tasas, que se llaman, por supuesto, tasas pasivas, y cobran, al momento de otorgar créditos, las tasas activas. Esa diferencia es ganancia para el sector financiero a través de esta especie de intermediación dentro de uno de los sectores que más venía con muy buen desempeño. Ha crecido el hecho del crédito privado en la Argentina. Sin embargo, lo que terminó sucediendo a partir de ahí es que el Banco Central no quiere saber nada con que abunden los pesos y que de esa manera genere tensiones. Por un lado a los precios y por otro lado al dólar. Por eso esta porción de los depósitos que los bancos comerciales no pueden prestar aumentó en la Argentina. Hace un par de meses atrás estaba en la línea del 30, subió el 40 y ahora el 50%, con lo cual complica, si se quiere, la capacidad que tienen los bancos para solicitar nuevos créditos, nuevos préstamos, nuevas líneas de financiamiento para las empresas, para las personas, para los estados pasa algo similar. Este dinero queda inmovilizado en una cuenta corriente del Banco Central. ¿Le da seguridad a los pesos? Sí, porque los depósitos prácticamente la mitad están guardaditos en una cuenta que es del Banco Central, obviamente, ¿no? Que tiene la máquina de imprimir billetes. Desde el punto de vista de la seguridad, mayor nivel de encajes es más seguro en el depósito. Pero claro, los bancos están más limitados al momento de prestarlos, porque pensalo de esta manera. Una persona que va a depositar 1.000 pesos y el encaje es del 50%, como en la actualidad, sobre todo para las colocaciones a la vista, esas colocaciones que están en una caja de ahorro o en una cuenta corriente convencional que siempre está disponible para el ahorrista, el 50%, o sea, esos 500 de 1.000, tienen que ir a una cuenta corriente que en algunos casos es remunerada. ¿Qué significa? Que tienen cierta ganancia, paga una tasa de interés en el Banco Central, pero en otros casos no, y duermen ahí. En niveles de alta inflación eso obviamente se transforma en un dolor de cabeza, pero ojo con esta situación, porque no solamente te limita, porque ahora el banco en vez de poder prestar 1.000, o inclusive un poquito más, va a poder prestar solamente 500. Eso achica muchísimo. Al menos el potencial de crédito en la Argentina, una variable que, como dijimos, venía creciendo. Venía creciendo porque venía un nivel de endeudamiento un poco más alto de las familias, con un nivel de tasa que iba hacia abajo, pero ahora con la supertasa de interés,
que en estas últimas horas hubo novedades. Y principalmente con lo que sucedió con respecto a que los bancos, por esta decisión del Banco Central de quitar pesos de la economía, ese es el objetivo, ¿no? En tener que guardar en las reservas, en realidad ni siquiera computa como reservas los encajes, porque termina siendo una especie de pasivo del Banco Central, porque no es dinero del Banco Central, sino de los ahorristas. Pero bueno, ese escenario está para apretar la cantidad de pesos que circulan en la economía. ¿Cuál es el objetivo? Y a partir de ahí aparece el Quijote, bueno, domar el escenario de tensiones hacia el dólar y la inflación. El gobierno de cara a las elecciones no quiere saber nada, al menos el gobierno nacional, con que el dólar tenga movimientos hacia arriba, que siga subiendo, que eso impacta a los precios y la inflación empiece a moverse en un escenario bastante más volátil con presiones hacia el alza y replique en un escenario inflacionario de cara a las elecciones. Quiere tener todo controlado. Para eso usa una artillería de medidas, entre ellos la tasa de interés, el tema de quitar pesos de la economía a través de la suba de encajes, algunas cuestiones que si se quieren, lamentablemente el Quijote, por más que vaya con lanza al Banco Central, no va a poder modificar. Por eso hacer las cuentas, ojo con esta situación, porque le generó tensiones a la relación del equipo económico de Luis Caputo, de Santiago Bausili, que es el presidente del Banco Central, con los bancos comerciales en la Argentina, porque tuvieron que readaptar todo el sistema a las nuevas normativas que lanzó la entidad, en este caso monetaria. Nos vamos a la lupa rápidamente, así repasamos lo que hay que estar atento. Bueno, una de las cuestiones que venimos conversando en estos últimos programas, la tasa de interés. Actualmente casi 53% de tasa de interés para rendimientos a plazo fijo, altísimo si se tiene en cuenta que las proyecciones de inflación de acá a los próximos 12 meses al menos están entre un 50 y 60% de ese nivel de tasa, o sea, sería una ganancia del doble de la inflación, entre 25 y 29% proyecciones de inflación y la tasa está en el 54%. Bueno, una situación que hasta ahora genera cierto desconcierto y principalmente limita muchísimo el crédito porque bajó muchísimo el nivel de solicitudes de nuevos créditos y de nuevos préstamos porque no hay convalidación de la tasa de interés altísima. Otra de las cuestiones, el resultado fiscal. Equilibrio fiscal primario, el Estado Nacional pudo durante julio recaudar más de lo que gastó en términos de gastos operativos, porque si le sumas la deuda, hubo vencimientos importantes de deuda que se pagaron cash en efectivo con dólares propios del Tesoro, lamentablemente el dato fiscal se da vuelta. Rojo financiero, déficit tuvo en las cuentas públicas a nivel nacional, al menos en el mes de julio, cerca de 168.000 millones de pesos en negativo. Ese fue el déficit fiscal del mes de julio. Atención con ese nivel, porque es la segunda vez en toda la era Milei que tuvo que transitar un escenario negativo, al menos en el orden de las cuentas públicas. Vamos a ver si esto termina impactando o no, o hace ruido en el mercado y si se recompone rápidamente. Tiene que ver con la estacionalidad, que en julio también hubo pago de medio aguinaldo que venía atrasado del mes de junio para el Estado Nacional. Y por último, en la semana se conoce, a mediados de esta semana, el dato de comercio exterior. Charlamos mucho de la necesidad de que la economía argentina empiece a recuperar el ritmo de generar divisas. Bueno, se va a conocer el dato del primer semestre. Vamos a comparar contra un periodo alto del ritmo de actividad y sobre todo en materia de exportaciones. Hasta ahora el nivel de exportaciones vino cayendo, sobre todo en los últimos meses, producto de que el dólar, al no tomar ritmo, al estar casi en los mismos niveles que el año pasado, perdió competitividad. Obviamente habrá que ver si en julio pegó también el escenario de las retenciones que estuvieron casi vigentes durante todo el mes y eso desincentivó, si se quiere, el escenario en materia de exportaciones. El dato clave va a ser cuántos dólares generó la economía argentina y cuántos utilizó y demandó a través de las importaciones. El dato de balanza comercial, si es positivo o es negativo. Hasta ahora viene siendo positivo, pero atenti con el ritmo de las importaciones con este tipo de cambio. Parte de la lupa que tenés que estar atento en una semana clave, pero aquí llegamos al final. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Muchísimas gracias por hacerte cargo de tu economía, de tus finanzas en Lado E, Economía Expresa. Hasta el próximo lunes.